Hola compañeros, este es un video de actualización número 1 para el manejo de la pizarra, donde básicamente lo que hacemos es incorporar 4 elementos, bueno, en realidad son 3, es recordar uno que de pronto no se expresó en el video anterior y para todos no nos quedó claro. Elementos que han sido solicitados en primera mano por los docentes. Entonces, lo primero es, recordemos que cuando cargamos el texto digital o la aplicación que estemos manejando, pues nos va a cargar a un 100, 150%. Este espacio en blanco nos queda acá y muchas veces cuando compartimos pantalla, pues la pregunta se ve un poco pequeña. Entonces la recomendación inicial es que cambiemos el zoom, lo llevemos, no hay un número fijo, depende de nuestra pantalla, a la forma o de tal forma de que quede lo más cercano, ¿cierto? El borde del libro quede lo más cercano a nuestra barra de desplazamiento vertical. Eso en primera instancia. Ahora, en segunda medida, cuando abrimos o bueno, cuando cargamos nuestra pizarra, ¿cierto? Ahora le agregamos unos elementos, voy a cerrar unos elementos adicionales. El primero obedece a la incorporación de una ruleta. Entonces en la parte inferior vamos a tener una ruleta, ¿sí? La cual pues tiene funcionalidad de generar elementos aleatorios para cuando van a hablar los estudiantes o cuando queremos que los estudiantes participen o queremos forzarlos a que hablen, básicamente, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en algunos grupos. Ella entonces nos va a permitir generar números aleatorios, predeterminado carguen 15, pero yo puedo generar 5 números aleatorios, me genera automáticamente la ruleta con 5, o si la quiero con 10, bueno, con 40, la quiero con 15, o si solo quiero 13, pues lo que puedo hacer es dos formas. Uno, cargo 10, ¿cierto? Cargo 10 y agrego el elemento 11, el elemento 12, el elemento 13 y el elemento 14. Esa es digamos, una opción. Bueno, el elemento 13 es el que quería. O cargo 15 y elimino el 14 y el 15 y una vez lo he eliminado le doy generar ruleta. O también puedo traer la lista de estudiantes o una lista, digamos aquí voy a cargar una lista de docentes, entonces está la lista de docentes, debo darle generar ruleta para que me cargue los docentes allá. Una vez damos clic, cuando quedan un par de segundos va bueno, a sonar los aplausos. Tengo dos opciones, quitar el estudiante, quito el estudiante o repetir. Si le doy quitar el estudiante, entonces el estudiante Ricardo Javier ya no va a estar. Entonces él se desapareció de la lista. O sea, me aparece la ruleta con el resto de los datos. Eso es una forma de borrar. Si yo quiero borrar aquí, digamos, a Mayra, entonces yo lo que hago es que la selecciono y la suprimir, le doy a generar ruleta y pues ya no va a estar ella en la ruleta, ni tampoco el otro compañero que ya había sonado. Podemos dar clic en girar o sobre la misma ruleta y esta va a... Si María Fernanda no quiso participar o bueno, María Fernanda va a seguir, entonces lo que tengo que hacerle es darle repetir. Al darle repetir no me la elimina, entonces no la va a eliminar del listado, sino que, perdón, bueno, por aquí arriba debe estar, no la va, mira que sí, está de primeras, no la va a eliminar del listado como tal. ¿Por qué? Porque ella sigue, digamos, en el juego. O sea, si le doy quitar estudiante, lo elimina, ¿listo? O si no, si quiero que siga jugando, entonces lo que hago es que le doy repetir y ya. O sea, las dos formas de la ruleta como tal. Y podemos, bueno, borrar los datos en cualquier momento. Si no nos gusta el sonido, lo que le hacemos es dar clic derecho arriba en la pestaña de Chrome y le decimos silenciar sitio web y ya, no nos va a sonar los aplausos. Básicamente los aplausos suenan de manera aleatoria. El segundo elemento que se ha incorporado es el panel de votación, que es el mismo que hemos usado en el masivo y los que hicieron parte del masivo o hacen parte del Virtual 2, entonces que trabajamos con la otra plataforma que no es el Meet. Entonces aquí hay dos botoncitos, el uno se llama panel de votación, tenemos panel normal y panel aleatorio. ¿Cuál es la diferencia? El panel normal depende básicamente de nuestra red. Si yo tengo, digamos, el panel normal, lo puedo abrir en el celular como también lo puedo abrir en el computador.
O panel aleatorio es uno que cada vez que yo ingreso me va a generar, bueno, cada vez que cargo la pizarra me va a generar un número aleatorio. Entonces, digamos, si tú quieres durar toda la mañana con el mismo panel, pues entonces es recomendable el panel normal o todo el día incluso. No cambia, o sea, el pin de acá, el pin del panel normal no va a cambiar durante todo el día. En cambio, cada vez que yo cargo esta pizarra, el pin del panel aleatorio sí me va a cargar diferente, me va a generar un nuevo pin diferente. Entonces eso, digamos, ya va en el gusto como tal. Entonces yo le doy en panel normal, o en el panel aleatorio, vamos a darle en panel aleatorio. Entonces me va a cargar en la misma pestaña. Entonces recordemos, tengo la del libro, tengo la de la pizarra, voy a cerrar la del libro, me quedo solo con la pizarra y tengo el panel de votación. Entonces aquí es el mismo que hemos usado. Para los que nunca lo han usado, recuerde que aquí podemos generar el tipo de pregunta ABCD, ABC o hasta la E o hasta la H o los números del 1 al 4, 1 al 5, 1 al 10, el 1 al 4 en romanos, falso, verdadero, nunca, bueno, cualquiera de estas opciones yo la puedo generar para que los estudiantes la marquen. ¿Listo? Y una vez seleccioné la categoría de la que voy a generar, lo que debo hacer es darle crear pregunta y ya le va a aparecer a los estudiantes para marcar. Pero, ¿dónde marcan los estudiantes? Entonces lo que debemos hacer es seleccionamos este URL que tenemos aquí abajo. Esta URL siempre va a ser la misma, lo que va a cambiar es el número del pin. Entonces les decía, vea, este pin es el 81072, es el que es aleatorio. Entonces yo lo que hago es que le doy este enlace, se lo doy a los estudiantes, lo selecciono y ojo, presiono control C, solo funciona con control C. Entonces vamos a abrir aquí en unas pestañas paralelas. Entonces aquí yo tengo una pestaña paralela, digamos que así le va a aparecer al estudiante. Lo primero que le va a pedir es el nombre. El estudiante tiene dos opciones. La opción número 1 es coloca su nombre, ¿cierto? Yo coloco Leo Vigildo y entonces el panel de votación va a ocurrir con mi nombre. Pero abramos otra pestaña. Si este es otro estudiante, obviamente el estudiante puede abrir tantas veces como quiera la pestaña. Si el estudiante no quiso colocar nombre, entonces el sistema automáticamente le va a asignar un animal. ¿Listo? En este caso le votó lombriz de tierra y el animal se lo va a votar en español y una profesión en inglés. ¿Listo? O sea, un animal y una profesión, esa es la combinación como tal. Entonces voy a abrirlo, digamos, este pin, voy a abrirlo aquí en varias pestañas, ¿cierto? Pestaña número 1, no le voy a colocar nombre. Aquí arriba en esta otra pestaña número 2, tampoco le voy a colocar nombre. Entonces acá me votó Cordero, ¿cierto? Butcher. Y le votó Estrella de Mar, conductora de taxi driver. Y voy a abrir aquí este otro. Bueno, ahí habrá otro por aquí. Estos son el mismo código. Entonces, algo que tenemos que verificar con los estudiantes, o bueno, no verificar con los estudiantes, sino tenerlo claro con los estudiantes, es que el chico tenga el mismo código. O sea, en su panel de votación le aparezca el mismo código, ¿sí? El mismo código que es el que nos está saliendo a nosotros. Entonces recordemos, repito, este pedacito es para el que no, igual ya os voy a mostrar las otras dos opciones, para los que nunca lo han usado. Entonces digamos que aquí yo le doy crear pregunta, bueno, ya está de la A a la H, entonces el estudiante marca y automáticamente tanto en el panel del estudiante como en mi panel me va a aparecer la H. Y entonces aquí detrás tengo otro estudiante, ya tengo otro estudiante. Ese otro estudiante también le va a cargar automáticamente el panel a ese otro estudiante. Entonces digamos aquí el Cordero, ay no, pero se puso grande. Listo. Entonces digamos el Cordero no ha votado, él va a votar por la A, le da a votar, entonces automáticamente, ¿cierto? A nosotros nos va a aparecer para votar, perdón, nos va a aparecer, a nosotros no nos aparece para votar, a ellos sí les aparece para votar, pero cuando ya votó no le permite, recordemos que no le permite volver a votar, o sea, él ya no va a volver a poder votar como tal. Y el estudiante, entonces digamos aquí tengo aquí tengo el otro, y el estudiante le va a aparecer hasta que yo cree una nueva pregunta, hasta que yo no cree una nueva pregunta, no le va a aparecer la opción para votar. También, entonces digamos yo voy a crear una pregunta de falso verdadero, le voy a crear pregunta, entonces yo digo, hey chicos, ya acabó el tiempo, solo alcanzaron a votar unos, entonces yo le doy bloquear, recuerden que a la izquierda este es mi panel, el panel que va a manejar el profesor, automáticamente noten que al estudiante se le borró o le desapareció el botón de votar, ¿listo? Entonces, el estudiante solo puede votar, digamos, si yo decido en algún momento, bueno chicos, ya terminaron de votar,
Entonces, listo. Si quiero desbloquearlo, le doy en desbloquear y vean que ya le aparece a él para votar. Bueno, voy a darle votar y ahí me va a aparecer. Digamos el otro va a votar, este voto verdadero, entonces este va a votar falso. ¿Listo? Y lo mismo si tuviéramos otro estudiante. Entonces vamos a crear otro estudiante acá al azar. Entonces digamos que él vota también verdadero, ¿cierto? Entonces esto nos va a cargar automáticamente, nos va a cargar la votación. Entonces es tener en cuenta, si quiero borrarla y que me aparezca la siguiente, simplemente le doy crear pregunta. Lo mismo si yo quiero cambiar otro tipo de pregunta, entonces digamos es los números, quiero que los estudiantes marquen un número del 1 al 10, entonces aquí está. Si yo quiero cambiar, no quiero ver esta en forma de torta, sino lo quiero ver en forma de torta 3D, automáticamente, simplemente con cambiarlo, nos va a cambiar aquí el tipo de gráfico. Si lo quiero en barras, porque me gusta mejor en barras horizontales, bueno, votemos aquí en este otro para que nos vote diferentes. Preciso voté por 9, que lo había votado. Vamos a este que no ha votado. Este que no ha votado, entonces este vota por el 2, ¿cierto? Listo. Si yo lo quiero en columnas, entonces lo cambio a columnas, o sea, según el gusto que yo tenga, perdón. Entonces, básicamente, recuerde, es enviarle este código al estudiante, esta URL la copio y se la envío por el chat del Meet para que ellos puedan votar. ¿Listo? Entonces, esto con el objetivo, pues, de que poderlos medir, poderlos contar, y que ellos pues también se motiven a marcar. Recordemos que todos no nos escriben la respuesta correcta en el chat, entonces el objetivo es que ellos lo hagan, ¿cierto? Entonces marcan, le activamos el panel de votación. Si vimos que es muy poco probable, ¿no? Porque es un código, imagínense, de 0 a 100.000 combinaciones, pues es muy poco probable que a otro docente precisamente le genere el mismo código aleatorio en caso de que llegara a ocurrir. Por eso es que damos la opción o le habilitamos el elemento de dos códigos. El uno que va a depender, si va a ser único, solo usted lo va a tener porque va a depender básicamente de su red, repito, depende de su red, del router, o el aleatorio, que es un número aleatorio como tal. Sin embargo, pues repito, puedo venir, recuerde que estoy aquí, ese era el código que, el 810772, ¿cierto? Yo le doy recargo la pizarra. Al momento de recargar la pizarra y le doy otra vez en aleatorio, ya no va a ser el mismo. Entonces aquí es 426559, el nuevo pin. Al principio aparece esto no es un error, lo que pasa es que me está diciendo que no hay gráficos acá para marcar, porque no he creado todavía la pregunta. Entonces cuando le doy crear pregunta ya se desaparece y me va a aparecer las respuestas marcadas. Entonces esa era, digamos, la segunda actualización, que es a solicitud. La tercera es un temporizador. Entonces recuerde que este panel es movible. Luego en la próxima actualización haremos esto mismo, pero en el libro, que sea movible este panel. Entonces tengo aquí un temporizador que yo puedo arrancar. Entonces yo tengo 2 minutos, o minuto 30, o 1 minuto, o 30 segundos, o 5 minutos, o 5 segundos. Yo lo que hago es que lo selecciono, el que quiero, y le doy iniciar. Entonces él empieza, él cuenta atrás. Bueno, vamos a llevarlo a 5 segundos para que no se demore, y cuando llega a 0 me avisa con sonido, ¿cierto? Entonces me va a aparecer una chicharra que ha terminado. Debo volver a seleccionar. Entonces si la siguiente pregunta quiero darle 2 minutos, pues debo seleccionarlo y luego darle iniciar. Cuando está corriendo, digamos va en 119, yo puedo cambiarle no, mejor que les quede 1 minuto. Bueno chicos, entonces 30 segundos. ¿Listo? Y va a seguir o continuar desde los 30 segundos. Recuerde que al principio, para que se ejecute, tenemos que darle en iniciar. ¿Listo? La otra característica era en el texto, en el editor de texto, cómo agregábamos texto acá. ¿Listo? Cómo agregamos texto a la pizarra. Si queremos agregar texto para poderlo rayar, ya que el editor de texto, pues al ser editor de texto me permite resaltar el texto, pero no me va a permitir. Estos sonidos son aleatorios, entonces ya terminó lo que le habíamos dado. Entonces yo lo que hago es, digamos, yo tengo un texto acá, lo tengo en esta página o lo tengo en cualquier otra página. Este texto, ¿cierto? Yo lo que hago es que le doy con la herramienta recorte. Recuerde que el panel de arriba, este panel me va a recibir cualquier cosa que sea imagen, pero el texto no es imagen, no está catalogado como imagen. Entonces yo lo que hago es que lo recorto
puedo recortarlo desde el computador o puedo recortarlo desde el editor de texto o desde cualquier otra página. Entonces ya lo he recortado y vengo y le doy control V, ¿cierto? Y bueno, en este caso se me salió un poquito por fuera del texto porque pues está un poco largo, ¿listo? Entonces ahí la recomendación es, bueno, usar el texto más pequeño, entonces ya puedo yo rayar sobre el texto que yo quiera. Esto para los que me decían, bueno, uy, ¿qué pasó? Amarillo, ok, para los que me decían de que acá abajo pues no pueden rayar sobre el texto, algunos lo que están empleando es la opción del resaltador, ¿cierto? Del resaltador, pero pues para el que quiera rayar como tal. Entonces, básicamente esas eran las actualizaciones, compañeros. Buen día.